Creo que Carla ya está aquí lista. Y bueno, ella es maestra en ciencias, nos va a presentar el tema promoviendo la coexistencia entre jaguares y personas, lecciones aprendidas en torno a estrategias implementadas en México y Belice. Carla Hernández es originaria de Ciudad de México, es bióloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestra en ciencias en liderazgo para la conservación por parte de la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, enfocándose en resiliencia y adaptación al cambio climático. Desde 2009, Carla ha trabajado en diferentes proyectos y organizaciones en Estados Unidos, México y Centroamérica en temas como el manejo de áreas protegidas, gestión ambiental, conservación comunitaria y de la vida silvestre y el manejo colaborativo de sistemas socioecológicos complejos. Antes de unirse a la Universidad de Nottingham, Carla trabajó como directora del programa de áreas protegidas en Yachtech Conservation Trust en el sur de Belice, en colaboración estrecha con el Ministerio de Medio Ambiente de Belice a través del Departamento Forestal y fue miembro del grupo de expertos de jaguar en Belice. En México, Carla trabaja como coordinadora de planeación y vinculación en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y el Instituto de Ecología de la UNAM. Fungió también como asesora científica en el programa de monitoreo del conejo teporingo en conjunto con la Semarnat y la CONAM. Sus principales temas de interés son las áreas protegidas, gestión ambiental, resiliencia y adaptación al cambio climático, el conocimiento ecológico tradicional y la conservación comunitaria. Y bueno, sin más, damos paso a la charla con Carla. Hola, muy buenos días a todos. Los saludo desde Inglaterra y agradezco a los organizadores de esta ponencia por el espacio. No sé si puedan ver mi pantalla, si me pueden confirmar, por favor. Sí, ya estamos viendo tu pantalla completa. Ok, muchas gracias. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la experiencia que tuve trabajando tanto en México como en Belice, desde dos perspectivas diferentes. El trabajo que se realizó fue en cuanto a las lecciones aprendidas en torno a las estrategias implementadas en México y en Belice. Como lo dije, el enfoque de esta presentación es, por la parte de México, es en cuanto a políticas públicas y estrategias colaborativas, y en Belice con respecto a la implementación de una iniciativa o un caso de estudio para promover la coexistencia de jaguares y comunidades. La primera parte es con respecto a México en el caso de las estrategias de colaboración y enfoque de las políticas públicas. Tuve la oportunidad de participar junto con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar en el diseño de lo que es la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar, lo cual me dio perspectiva en cuanto a cómo se manejan las redes de trabajo locales, nacionales y regionales, la importancia del enfoque participativo y dinámico, también la importancia de los sistemas socioecológicos y el involucramiento de los jóvenes investigadores dentro de esta construcción de estrategias para la conservación. Tomando en cuenta esta perspectiva y esta experiencia que tuve en México, si bien se puede decir que fue trabajando desde el ámbito un poco más profesional en cuanto a cómo se construyen las políticas públicas, quién se involucra, cuál es la información que se toma en cuenta, es que a la hora de trabajar en Belice, pude aplicar esa experiencia a un caso un poco más concreto. La primera perspectiva, como lo dije, fue en cuanto a cómo se construyen estas políticas públicas. Y la segunda es un caso de estudio que les quiero platicar sobre el corredor biológico del sur de Belice, el cual se trabajó en conjunto con una organización local llamada Yachtech Conservation Trust. Este proyecto se realizó en el sur de Belice, en el distrito de Toledo, y lo pude realizar
en conjunto con diferentes actores. Y desde mi posición como directora de áreas naturales protegidas, para poder implementar este programa. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración, que se usó la perspectiva que ya tuve, y que, bueno, un caso concreto que voy a platicar en este momento es el que se realizó en el sur de Belice. Bueno, en el sur de Belice, como lo comentaba, se trabajó en el distrito de Toledo, que es considerado el distrito más pobre dentro del país. Y es un distrito en el cual existe una diversidad cultural muy amplia. Yakshe Conservation Trust venía trabajando desde 2010 hasta 2015 con el Departamento Forestal, con la Universidad de Belice y con Pantera en un sistema de monitoreo a base de utilización de cámaras trampas para ver cómo estaba la población de jaguar en esa área. Uno de los factores que fue muy importante dentro de este proyecto fue el trabajo que ya se tenía con el Departamento Forestal en una red de trabajo que era para poder asistir a los ganaderos cada vez que había ataques de jaguar y que el departamento pudiera responder. Tomando en cuenta el contexto local y el trabajo que se había realizado, se decidió lanzar un programa piloto con apoyo del US Fish and Wildlife Service de 2016 a 2017, y después continuar ese mismo programa piloto con monitoreo y campañas de educación ambiental junto con Disney Conservation Fund. Lo que yo les voy a platicar es el tiempo que colaboré en cuanto al establecimiento del programa piloto, y actualmente estamos realizando la evaluación del programa piloto. Se sacó una tesis junto con la Universidad Estatal de Colorado para evaluar el programa, el programa piloto, y ver cómo se podría rediseñar y realizar las recomendaciones necesarias a todos los actores involucrados. Los objetivos del programa piloto fueron, primeramente, construir relaciones sólidas con ganaderos y comunidades. Cuando empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que había una cierta negatividad, si lo podemos poner así, de parte de los ganaderos para trabajar con asociaciones, con organizaciones no gubernamentales. Justamente porque en el pasado tuvieron ciertos conflictos a la hora de querer reportar estos conflictos. Nunca había alguien que estuviera ahí de tiempo completo o que se respondiera a esta situación. Entonces, la primera parte fue construir de los objetivos fue construir o reconstruir esa relación con los ganaderos y con las comunidades. Y para poder hacerlo, la persona que fue designada como nuestro coordinador de campo es una persona que ha trabajado con la organización desde su fundación, que ya son 20 años, perdón, y es una persona que es miembro de una de las comunidades indígenas y ha trabajado en cuestiones de conservación ambiental durante todo este tiempo. La segunda parte del objetivo fue establecer un sistema de monitoreo participativo del jaguar, en el que no solamente las personas responsables por parte de la ONG fueran los encargados de este monitoreo, sino también que se hiciera una capacitación para que con los ganaderos que estuvieran interesados nos ayudaran a monitorear también. Esto no era para monitorear las poblaciones, es para monitorear las interacciones entre el jaguar dentro de las comunidades con las que decidimos trabajar. El tercer punto fue, el objetivo de este programa piloto fue implementar y evaluar las medidas de mitigación del conflicto humano-jaguar y las percepciones locales de la comunidad con respecto al jaguar como tal. Y finalmente, el objetivo tuvo a fin combinar conocimientos, no solamente de los especialistas, sino también de los mismos miembros de las comunidades para poder desarrollar un enfoque participativo en el que las comunidades estuvieran un poco más involucradas
en el diseño de nuestra estrategia de trabajo, mediante herramientas que fueran accesibles para ellos y que estuvieran dentro del contexto de las oportunidades que tienen en su comunidad, usando campañas de educación ambiental. La estrategia funcionó de la siguiente manera. Primero hicimos un diagnóstico en el que una vez que presentamos nuestra propuesta de trabajo en un foro en el que se les invitó a todas las comunidades pertenecientes al área donde la ONG trabaja, vimos quiénes eran como algunas de las personas que estaban interesados. Incluso hubo personas que no estaban interesadas, pero que quizá a manera de reto decidieron participar. Su punto era a lo mejor quizá demostrar que ellos habían tenido la intención antes de tratar de colaborar con otras organizaciones y en esta iban a probar como que quizá no iba a funcionar también. Entonces decidieron también intentarlo. Hicimos un diagnóstico de estas comunidades, se crearon perfiles y se diseñaron mapas de las áreas, o se mapearon las comunidades a las que visitamos, bueno, las fincas a las que visitamos. Una vez que tuvimos el diagnóstico, el siguiente paso fue ponernos en el contexto local de las posibilidades en las que la ONG podía trabajar y también las necesidades de las comunidades. Se tomaron esos dos puntos, pero además también se tomó en cuenta los estudios que se habían hecho por parte de Pantera y de la Universidad de Belice en las poblaciones de jaguar. Entonces, se trabajó en conjunto con esos tres elementos y dentro de esos tres elementos se diseñó una base de trabajo para poder implementar estas estrategias, estas medidas de mitigación. Entonces, dentro de las medidas de mitigación que pudimos establecer, las dividimos en tres secciones que fueron las luces, fueron corrales y fueron alarmas. En total, ocupamos 8 medidas de mitigación, las cuales se utilizaron en 9 diferentes fincas que seleccionamos después del proceso de diagnóstico y se combinaron entre ellas para poder realizar una evaluación completa de todas las medidas de mitigación. También se ocuparon diferentes de la información que recopilamos en estos perfiles, se utilizó para diseñar las campañas de educación ambiental y con ayuda de los medios tanto locales como nacionales lanzamos diferentes estrategias de comunicación. Pero cabe aclarar que estas estrategias de comunicación fueron en conjunto con las comunidades. Ellos nos hicieron saber cuáles eran la mejor forma para que ellos pudieran recibir el mensaje y a partir de la retroalimentación que ellos nos daban fue que se diseñaron la mayoría de las campañas de educación ambiental y de sensibilización y los trabajos posteriores a ellos. Entonces, lo que se realizó a grandes rasgos fueron 30 perfiles en 13 comunidades. De esos 30 perfiles se seleccionaron 9 ranchos, los cuales se monitorearon con cámaras trampas y en los mismos 9 ranchos se implementaron estas medidas de mitigación que les comenté. También se dio la creación de una red nacional de respuesta junto con el Departamento Forestal, pero se rediseñó esa red nacional de respuesta mediante juntas con el Departamento Forestal, mediante juntas con los agricultores y mediante juntas con los ganaderos y los miembros de la ONG en diferentes áreas. Estos incluyeron el programa de Humano Jaguar que se creó para la ONG, y también el área de marketing, el área de comunicación, el programa en sí de áreas protegidas. También se creó como tal el Grupo Nacional de Trabajo del Jaguar en Belice, el cual no existía.
Y para ello se invitó a la Asociación Nacional de Ganaderos, al Departamento Forestal, al Instituto de Investigación Ambiental de la Universidad de Belice, Pantera Belice, el Departamento de Agricultura y ONGs de todo el país. Quiero destacar que, bueno, este programa piloto fue una de las bases para desarrollar otros programas en otras ONGs. Entonces, en Belice realmente es muy nuevo el programa de coexistencia del conflicto, de coexistencia entre humanos y jaguares. Y este programa piloto contribuyó mucho a que se pudiera dar un ejemplo a otras ONGs. Involucramos a 4 escuelas en la campaña de sensibilización con actividades de educación ambiental y se lanzó una campaña de sensibilización a nivel nacional que fue diseñada por estudiantes de preparatoria llamada Keep Cows and Save Jaguars, que se traduce como guarda tus vaquitas y salva a los jaguares. Bueno, de todos estos resultados, hay muchas lecciones aprendidas y entre ellas la importancia de las redes comunitarias de trabajo, la importancia de considerar el contexto local. Esto es muy importante porque muchas veces cuando queremos trabajar con comunidades, sobre todo con comunidades que a lo mejor están un poco renuentes a trabajar con ciertas organizaciones o con ciertas personas, es importante, como lo decía la doctora Ronin, tomar en cuenta cuál es el contexto local en el que vas a trabajar, cuáles son las necesidades. Sí, estás tratando de proteger una especie, pero también hay medios de vida dentro de estas comunidades que debes de considerar. Entonces, eso fue una base que decidimos tomar muy en cuenta cuando se desarrolló este programa piloto y que hoy en día, bueno, sigue tomándose en cuenta cuando se reevalúa y se diseña o se rediseñan las estrategias. Esto es importante porque ahora muchas de estas estrategias se hacen tomando en cuenta cuál ha sido la percepción de las comunidades a lo largo de estos años en los que se ha trabajado con ellos. Se notó durante estos años en los que se estableció el programa piloto que era necesario estar en comunicación constante con las comunidades. A veces es difícil porque muchas de estas comunidades eran un poco alejadas de la ONG donde se trabajó, pero aún así encontramos maneras de hacerlo. Y había también que considerar sobre todo estos retos, ¿verdad? Una de las cosas importantes que también pudimos darnos cuenta y que está siendo parte del análisis que se está haciendo del programa piloto es el empoderamiento como agente de cambio. Muchos de estas personas, la mayoría al principio estaban muy renuentes a trabajar con nosotros y la manera en la que nosotros diseñamos el proyecto era para que ellos lo vieran como un caso de estudio, como algo que podía aportar. No solamente al conocimiento del jaguar y a la promoción de la coexistencia, pero también como algo que pudiera ser o se pudiera beneficiar los ganaderos de ello. Entonces, también lo que consideramos es la inclusión de mujeres. La embajadora del proyecto es una mujer ganadera, y eso lo tomamos mucho en cuenta, que fue también quien estuvo invitando a otras mujeres. Y ahí nos dimos cuenta que las mujeres también tienen un interés por participar, no solamente en los ganaderos en la cuestión del monitoreo, sino también las mujeres. Las mujeres, una de las cosas que encontramos es que están muy interesadas en las mismas medidas de mitigación, en las campañas, están interesadas en involucrarse en más cosas, que no solamente tengan que ver con la cuestión del monitoreo.
Eso lo tomamos mucho en cuenta también porque cuando hacíamos los foros procurábamos invitar a mujeres, a hombres, niños y adolescentes, y de cada uno de los sectores de la población ver qué se podía obtener para poder contribuir al rediseño de nuestras estrategias. Una cuestión que se hizo mucho fue el enfoque en la percepción de la fauna silvestre y los impactos. Lo que nos dimos cuenta al estar trabajando con los ganaderos es que había mucha confusión entre si era jaguar o si era un tigrillo o si era un margay. Entonces, iniciamos nuestras campañas también con un poco de educación ambiental que pudiera verse reflejada en esta percepción de la fauna silvestre y de sus impactos. Se involucró también en esto, se involucró tanto a niños como a adolescentes y como adultos. Las campañas mediáticas que se hicieron, tratamos de hacerlas con mensajes positivos en torno al jaguar, pero también en torno a las mismas comunidades. Una de las cosas que encontramos es que los ganaderos, cuando ellos empezaron a darse cuenta de las imágenes que estaban capturando dentro de sus fincas, realmente eso los motivó y se sintieron como quizá no responsables, si esa es la palabra, pero sí la voy a usar, responsables por ese jaguar que vive en sus fincas. Y nosotros, en lugar de ir a las escuelas y presentar nosotros, como en lugar de presentar nosotros como tal las imágenes sobre fauna, eran los mismos ganaderos. Invitábamos a los ganaderos en sus escuelas, en los foros, a que ellos presentaran qué es lo que estaban encontrando en sus fincas, cómo había cambiado un poco su percepción. Ellos mismos eran más bien los que estaban haciendo las campañas de educación ambiental y nos dimos cuenta que eso funcionaba mucho porque eran precisamente los miembros de la comunidad, un miembro de la comunidad enseñando a otro miembro de la comunidad, y eso tiene mucho impacto en las campañas mediáticas. También estas campañas se hicieron no solo en español, se hicieron en las diferentes lenguas, maya quechua y maya mopán, y eso también fue muy positivo para la campaña que establecimos. Ay, perdón. Otra de las cuestiones que analizamos fue la comunicación y evaluación de los resultados. Una de las cuestiones que ha salido mucho en esta evaluación es la transparencia de los resultados, porque en muchas ocasiones cuando los ganaderos estuvieron involucrados en otros proyectos, no se daban como esos resultados, qué había pasado, por qué o qué estaban haciendo con la información que estaban recopilando de sus fincas. Entonces, nos dimos cuenta que es importante esta comunicación, esta evaluación de resultados, pero la transparencia dentro de los resultados es muy importante. También una de las cuestiones que evaluamos es la importancia de los grupos interdisciplinarios, no solamente a nivel local, pero a nivel regional, a nivel nacional y bueno, a nivel internacional también. Y la importancia del trabajo de las ONGs locales. ONGs pequeñas como Yakshe Conservation Trust realmente pueden generar un impacto dentro de las comunidades, pero es importante que el trabajo que se hace en estas ONGs locales se conecta de la mano con grupos a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Eso es importante porque cuando queremos construir precisamente estrategias a mayor escala, mucha de la información proviene de estas ONGs. Estas ONGs son la base, es el primer punto de conexión entre las personas con las que queremos trabajar, la especie con la que queremos trabajar, para después ver esa información, transformarla en esfuerzos mayores. Esto es nada más un poco de lo que se ha hecho. Tengo muy poco tiempo y me gustaría haber podido hablar más,
Pero a grandes rasgos solamente quería compartir esta primera fase de este programa piloto. Estamos en la fase de evaluación, estamos en la fase de rediseño basado en resultados y bueno, si quisieran saber más información al respecto, voy a compartir el contacto de la ONG para que cuando sean los resultados concretos ustedes puedan tener acceso a ellos. De mi parte es todo y solamente quiero agradecer a Yakshe Conservation Trust, a la Universidad de Colorado, al Departamento Forestal y el Ministerio de Ambiente en Belice, a Disney Conservation Fund, a US Fish and Wildlife Service y al Instituto de Ecología por la colaboración que tuvieron en este proyecto. Como lo dije, aquí está mi contacto y la página de internet de Yakshe en Belice para que cualquier información o duda con respecto a este trabajo se pueda consultar directamente con ellos. Muchas gracias. Carla, muchísimas gracias por esta maravillosa plática. Felicidades por el proyecto. Creo que es muy integral y abarca muchísimas áreas de esta parte de coexistencia. Vamos a pasar a las preguntas del público. Aquí en Zoom nos pregunta Gino Rivera sobre la sostenibilidad financiera de estos proyectos. ¿Cuáles fueron las fuentes y cuáles serían las expectativas una vez que termine el programa? ¿La comunidad se hará cargo de mantener estas capacidades y actitudes hacia la vida silvestre? Ok. Sí, bueno, ONGs pequeñas como Yakshe obviamente dependen de fondos externos, como el que se usó para este proyecto, pero justamente la idea de la ONG es desarrollar proyectos que a final de cuentas puedan hacerse sin depender de una ONG. Este es el fin de este proyecto. El proyecto apoyó a algunos ganaderos de manera inicial, pero sabiendo las circunstancias en las que la ONG trabaja, no se quiere crear una dependencia de esos fondos. Entonces, lo que hizo la ONG fue desde un principio establecer, ser muy abierto y muy transparente en decir, esto es un programa piloto, esto es lo que nosotros podemos aportar y la idea es que pudiéramos desde un principio más bien como cambiar la percepción y mediante el cambio de percepción ellos entonces tuvieran la iniciativa de decir, ahora yo quiero a lo mejor comprar más de este material o a lo mejor yo quiero involucrarme más en las campañas o a lo mejor yo quiero ir a la escuela y desarrollar más estos programas en mi escuela. Entonces, eso lo vimos, afortunadamente lo vimos. Vimos que los ganaderos estaban, cambiaron la percepción que tenían con respecto al jaguar, la percepción que tenían de las ONGs y la percepción de que ellos pueden, dentro de sus posibilidades, seguir trabajando. La otra fase del proyecto que no mencioné tanto es que, bueno, ahora el programa ya tiene a sus primeros graduados, tiene a una persona que decidió que Yakshe hizo lo suficiente por él, aprendió y que ahora quiere darle su espacio a otro ganadero que quizá tenga problemas para que él también pueda aprender. Eso habla de la sostenibilidad en este caso, dentro de las posibilidades de una ONG pequeña y dentro de las posibilidades de los mismos miembros de las comunidades. Gracias. Aquí por Facebook, Nicolás Lagos nos pregunta si tienen algún resultado hasta ahora sobre las metodologías que han utilizado para minimizar el daño por el jaguar al ganado y si hay algún método que ha resultado ser más eficiente para la realidad local. Sí, esto es justamente con lo que me refería a la tesis de dos estudiantes de Colorado State University. Su objetivo precisamente fue evaluar las metodologías, evaluar las percepciones locales, la metodología que se aplicó para percepciones locales, la metodología que se aplicó para las estrategias de comunicación y la metodología para las estrategias que se aplicó para las estrategias de mitigación.
ellos están ahorita en el proceso de preparación del documento que se va a publicar. Por eso también no pude hablar un poco más de ello, pero el documento está en preparación y lo que hicieron fue precisamente un análisis sobre las oportunidades, bueno, fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, que es lo que le dicen el análisis FODA de todas estas estrategias. Entonces, si desean saber más al respecto en cómo va la preparación, pueden consultar la página de internet de Yaxche y pueden enviarme también un correo para contactarlas de manera directa con las estudiantes que realizaron esta evaluación. Es un proceso todavía, entonces por eso mismo no se abordó tanto en esta presentación. Gracias. Y nos preguntan también, ¿cómo evalúan el éxito de la intervención en las comunidades a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cuánto sería un plazo largo apropiado para poder corroborar el éxito? Bueno, esto fue un programa piloto y como tal, justamente la idea es evaluar dentro de estos 2 años qué fue lo que se logró, qué fue a lo mejor algunos de los vacíos que no se lograron cubrir. La idea justamente de esta evaluación es poder tener esos datos para decir, quizá a mediano plazo esto es lo que puedes lograr. A corto plazo esto es lo que puedes lograr y lo que necesitarías. Y a largo plazo, quizá aún falta trabajarlo, ¿no? Esto es un programa piloto y como tal, los programas piloto, esa es la función de los programas piloto. Poder evaluar para que después, por ejemplo, en el futuro, si otra ONG quiere hacerlo o ya lo está haciendo, ver qué tan diferentes fueron sus resultados. Como lo dije, en Belice esta parte de la promoción de estrategias o la promoción de la coexistencia humano-jaguar es un poco nueva. Lo vimos tan solo con la cuestión de la creación del Grupo Nacional de Trabajo. Entonces, esto es dinámico. Entonces, se va a ir viendo conforme se vaya evaluando, conforme los resultados se vayan saliendo y se vayan compartiendo. Sería muy arriesgado decir, esto es lo que puede funcionar, esto es lo que no. Entonces, repito, es una evaluación todavía la que se está haciendo de un programa piloto. Gracias. Y bueno, nos preguntan, ¿cuál sería tu opinión sobre el pago con dinero o entrega de animales domésticos a la comunidad como compensación por la depredación? Lo que nosotros notamos, y esto es solamente dentro del contexto local, es que dar a veces incentivos sin una explicación precisa del por qué se están dando, puede tener consecuencias negativas. En nuestro caso, fuimos muy puntuales en decir que esto era el apoyo que se dio para que se pudieran establecer las medidas de mitigación. No era cuestión que la ONG iba a hacer y que no podían esperar ellos que en el futuro se dieran. Entonces, yo creo que en Belice, en esta parte del sur, en donde es una región con extrema pobreza, en el pasado lo que ocurrió es que se prometían muchas cosas y eso fue una de las cuestiones que notamos. Se prometían muchas cosas y no había la aclaración suficiente del por qué se hacían algunas cosas en determinado tiempo con determinados recursos. Entonces, nosotros lo que vimos es que el uso de incentivos no es malo mientras exista una clara explicación del por qué, del cuándo y del cómo. Eso es muy importante. Aquí en este caso, el programa no quiere que los ganaderos dependan de
de incentivos. Quiere que hagan ese como cambio en la percepción, y a partir del cambio de la percepción, entonces ellos puedan decir, que fue lo que pasó con varios de nuestros ganaderos, ¿me puedes decir más en cuanto al costo? ¿Cómo lo puedo conseguir? Porque también el análisis incluyó eso, ¿no? Costo contra efectividad, para que ellos pudieran, dentro de sus posibilidades, ver qué era lo que mejor les iba a funcionar, perdón. Y estamos viendo que varios de ellos siguen interesados, pero ya desde su parte, desde su particular enfoque, como el ganadero que dijo, yo sé que puedo hacer esto, ya aprendí, muchas gracias, y siguió. Entonces, eso es precisamente lo que busca este programa. Vale, y una última pregunta de Carlos Ordóñez en Facebook. ¿Cuál fue el punto clave para poder conciliar con los ganaderos y que estos a su vez pudieran ceder en el desarrollo del programa piloto? Creo que aquí el punto clave, hay varios puntos claves, pero el más importante fue el estar en contacto con ellos de manera, ¿cómo se llama?, frecuente, aunque hubo un momento en el que, precisamente por la falta de recursos o la falta porque al final de cuentas, esta es una ONG pequeña y hay que considerar los retos a los que se enfrentan las ONGs pequeñas. Era a veces no poder tener gasolina para ir a visitar algunas comunidades. Pero siempre buscábamos la manera de estar en contactos con ellos. Por ejemplo, si no podíamos ir, sabíamos que podíamos usar programas de radio en su idioma para contactarlos, para decirles, esto es lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, seguir motivándolos, seguir empoderándolos. Lo que cambió, creemos, en cuanto a la renuncia al principio, fue precisamente el tener resultados y que ellos mismos estuvieran involucrados en todo el proceso, desde el diagnóstico hasta cuando ellos se convirtieron en los educadores de sus propias comunidades. Creo que el involucramiento en todas las etapas es esencial para este tipo de proyectos. Vale, muchísimas gracias, Carla. Nos quedan 2 minutos, si quieres agregar algo más. Sí, pues no, más que nada, bueno, este es un programa piloto. Hay muchas oportunidades dentro de Yaxche para seguir trabajando en este tipo de programas. Sé que el programa es un programa pequeño y requiere a veces de la participación de nuevos investigadores. Si están interesados en maneras en las que se pudiera contribuir al proyecto, pueden contactar directamente a la ONG, hacer la referencia del webinar. Ellos están en contacto seguido con nosotros en sus redes sociales. Entonces, si alguien está interesado en aprender más sobre el proyecto, les recomiendo que contacten a Yaxche Conservation Trust. Y muchas gracias por la oportunidad de presentar esto. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, ya